Bueno, buenos días. Estamos aquí para que Daniela, una invitada especial, nos presente su tema de tesis de doctorado. Nada más les voy a hacer una breve semblanza de quién es, para que sepan. Daniela Vargas Robles, pues eres bióloga, egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela, y después estuviste como 4 años, ¿no?, trabajando en el Amazonas, en el CAICET, un instituto de investigación al cual todavía ya está adscrita. Este instituto se enfoca en, bueno, CAICET quiere decir Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales. Entonces, Daniela, a partir de ahí, pues planteó su tema de doctorado en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, y pues vamos a dejar que ella nos presente el tema como va. Gracias. Gracias, Rafa, Checo y Juan, que no está por aquí, por invitarme, y al grupo de Genómica Computacional, que están aquí sentados, por la invitación también. Pues sí, como Rafa decía, lo que les voy a presentar ahora fue mi tesis de doctorado, un poco modificada como para que se vuelva un poco más clase, y quitando algunas otras cositas que quizás la harían un poco extensa. Pero, como decía, yo hice mi doctorado en la Universidad de Puerto Rico, bajo la tutoría de una profesora que se llama María Gloria Domínguez, que ella ya había anteriormente trabajado en el Amazonas y estaba buscando justamente, cuando yo estaba trabajando en el Amazonas, a alguien que quisiera hacer doctorado con tema en el Amazonas. Y pues yo estaba allá, yo dije, yo la contacté, y así fue como nació este proyecto, que lo que busca es responder ¿cuál es la variación a nivel de la microbiota, que son las bacterias, ¿okay?, a nivel vaginal de las mujeres, ¿okay?, en un gradiente de urbanización? Es decir, nosotros agarramos una comunidad que es relativamente citadina, que es la capital del estado Amazonas, en Venezuela, y nos fuimos yendo por todo un gradiente, es decir, por toda una serie de comunidades que están cada vez más alejadas de esta ciudad, hacia la selva amazónica. ¿Okay? Con esto tratando de tener una diferencia de estilos de vida, ¿okay?, como para poder comparar cómo varían las bacterias a lo largo de este gradiente o a lo largo del cambio en estilos de vida. ¿Okay? La presentación, me disculpo de antemano, pero está en inglés, porque sí, pues la tuve que presentar, pero pues todo lo que les voy a explicar, o sea, todas las gráficas que van a ver ahí se entienden sin problema. Entonces, para empezar, la microbiota humana es el consorcio de microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, y que no solo son importantes, sino que son fundamentales para que el cuerpo funcione como funciona. Es decir, si no, comienzan a haber, bueno, una cantidad de problemas bastante grandes. La composición de este microbioma no es la misma en todos los sitios corporales, sino que varía. Y en este gráfico justamente se muestra esto. En este cuerpo de una mujer, cada uno de estos pie plots que se ven ahí, ¿sí?, cada color dentro de ellos representa una clase o filum o género de bacteria diferente, y nada más viéndolo así, como que sin entrar mucho en detalle, se ve que los colores de cada uno de los pie plots son diferentes por sitio corporal. ¿Okay? Aquí voy a dar ejemplo de dos, que es en el gut, que es el intestino. ¿Okay? Está dominado básicamente por el color amarillo, que corresponde a los bacteroidetes, y entramos allá más en tema. Vagina, que está aquí abajo, es uno de los ecosistemas de hecho más dominados por un tipo de bacteria en particular, que es el lactobacillus. Como pueden ver, gran parte del pie está en rosadito, que corresponde al género lactobacillus. Junto con el estómago, la vagina es el lugar menos diverso del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué significa menos diverso? Que básicamente tiene una sola bacteria. ¿Okay? Otros colores pueden estar ahí, otras bacterias, pero está dominada por una bacteria. ¿Y cuál es la ventaja de que este ecosistema sea así?
Esta imagen que les muestro, lo que pueden ver es una mucosa vaginal en donde hacia adentro es hacia las profundidades de la mucosa y hacia afuera es el lumen. ¿Okay? Y lo que se ve justamente aquí en las células de la mucosa es que en un ecosistema sano, ¿okay? Está dominado básicamente por lactobacilos, que son estas bacterias de color carne. ¿Y qué ocurre? Ellas producen ácido láctico y peróxido de hidrógeno, ¿okay? Que crean un ambiente muy perjudicial o no apto para la entrada o la invasión de otras bacterias que pudieran disruptir el ecosistema o el equilibrio de este ecosistema dominante en lactobacilos, por lo que mientras esté así con esa dominancia podemos hablar de un ecosistema sano o de que una mujer tiene una microbiota vaginal sana o estable. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando este lactobacilo comienza a reducirse en dominancia, disminuyen la cantidad de ácidos y se forma un ambiente más apropiado para que otras bacterias, como se ven aquí, entren en este ecosistema. ¿Okay? Y estas otras bacterias pueden generar, producir proteínas citotóxicas que rompen, ¿okay? La mucosa, como se ve aquí, y esta ruptura pues es una de las causas principales de infecciones de otros patógenos más importantes, como puede ser el virus del papiloma humano, que justamente él aprovecha estas microabrasiones en la mucosa para penetrar en células más profundas en la mucosa. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede generar que haya una disrupción de la microbiota vaginal? Pues el uso de antibióticos. ¿Okay? Pues cuando tenemos alguna infección consumimos antibióticos y no solamente matamos al patógeno, sino también descontrolamos y matamos a la comunidad sana, ¿okay? De nuestro cuerpo. Y esto entonces lo que hace es que pues es como una cadena. Una vez que ya está en desequilibrio esta comunidad, pues permite que otras bacterias entren y pues el crecimiento ya de estas otras bacterias afectan en las concentraciones altas de ácido y de peróxido, que son las que mantenían en unas condiciones malas pues para la entrada de otras bacterias. Entonces, uno pensaría que todas las mujeres tendríamos, si tenemos lactobacilos, tenemos el mismo tipo de lactobacilos, pero fíjense que no, y estudios previos han descrito que esta dominancia de un tipo de lactobacilos varía según el grupo étnico al que perteneces. ¿Okay? En este caso lo llaman razas, en este artículo, y lo que ven es que separando a grupos asiáticos, blancos o caucásicos, negros e hispánicos, ven que estas poblaciones presentan, sí, aunque presentan lactobacilos, presentan diferentes especies de lactobacilos. ¿Okay? Y además presentan un tipo de ecosistema que es un ecosistema diverso, es decir, un ecosistema en donde no hay dominancia de lactobacilos. ¿Okay? Por lo que uno pudiera pensar que es un ecosistema más vulnerable a la entrada de patógenos. ¿Okay? En cada uno de los colores que ustedes ven aquí representa a un grupo o a un tipo de ecosistema, ¿okay? Vaginal. Por ejemplo, el verde es CST, es Community State Type, que es como tipos de comunidades en las que domina el Lactobacillus crispatus. ¿Okay? El segundo es tipos de comunidad en las que domina el Lactobacillus gasseri. Todos estos son diferentes especies de lactobacilos. Y aquí, este grupo de acá, el azul, que es el diferente porque es un tipo de comunidad en el que no hay dominancia del lactobacilo, sino hay de todo. Aquí, como pueden ver, este tipo de ecosistema domina en las mujeres hispánicas y en las mujeres negras. ¿Okay?
por lo que se piensa y se ha asociado que ellas están en mayor vulnerabilidad para la adquisición de diferentes tipos de infecciones, incluyendo, como les decía, el VPH, que el VPH es el segundo protagonista, el primero son las bacterias, el VPH es el segundo protagonista de este trabajo, porque también lo que vimos fue cómo varía la prevalencia y además los diferentes tipos de VPH en este gradiente que les cuento. ¿Okay? El VPH es el virus de papiloma humano que, como ustedes saben, está asociado al cáncer de cuello uterino. ¿Okay? El 80% de las mujeres se ha visto que en algún momento en sus vidas tiene algún tipo de VPH. Sin embargo, hay 180 tipos de VPH, pero solo 12, que son los VPH de alto riesgo, son los causantes o los que están asociados a que la mujer desarrolle cáncer de cuello uterino. El que desarrolle o no básicamente va a variar según el estado inmunológico en el que se encuentre la mujer, ¿okay? Y además en el tipo de microbiota que tiene. Como les decía, si tiene una microbiota diversa, se vuelve más vulnerable a la infección. Lamentablemente, solamente en 23% de los países del mundo está disponible la vacuna. Y en Venezuela todavía no está disponible, lo cual es un problema bastante importante. Pero bueno, cabe destacar que como muchas otras vacunas, también la vacuna del VPH está inmersa en un montón de controversias por efectos secundarios. En Venezuela sobre todo es importante porque el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte de la mujer venezolana. Y en particular en el estado Amazonas presenta la mayor cantidad, si lo comparas con el resto de los estados de Venezuela, la mayor incidencia de cáncer de cuello uterino del país. Entonces, considerando esto, se eligió justamente trabajar con estos dos elementos, las bacterias y el VPH, y en estas poblaciones que podrían llamarse vulnerables en las características que ahora les voy a mencionar. Nosotros trabajamos con una población de amerindios. Los amerindios sería lo que en los artículos científicos se le llama a los indígenas, ¿okay? Que como aquí en México hay una gran proporción de indígenas en la población, en Venezuela también, pero en Venezuela tiene la característica de que está ubicada en el estado Amazonas y en el estado al lado. O sea, son dos estados en donde hay sobre todo población indígena. En el resto de los estados de Venezuela es mestiza. No se encuentra una mezcla tan obvia cuando caminas por las calles. Y a diferencia, más bien hay mucha mezcla, no hay una diferenciación como tan fuerte como la que se ve aquí. ¿Y por qué se han mantenido en estas zonas? Nuestro mestizaje, a diferencia del de ustedes, incluyó mucha población negra. Entonces, nuestros mestizos son negros, blancos e indígenas, pero los indígenas en Amazonas, bueno, eran nómadas y trataron de esconderse después de la llegada de los españoles hacia las zonas como más alejadas. Y a diferencia de cualquier otra selva o las características de la selva en Brasil, nuestra selva es impenetrable si no es por medios acuáticos. Entonces esto ha permitido que toda esta zona se haya mantenido virgen incluso hasta este momento y se encuentran todavía poblaciones que apenas han sido contactadas por primera vez hace 3 años. Entonces esta característica de Amazonas y su población nos permite encontrar este gradiente de ciudad y poblaciones muy alejadas o que todavía mantienen sus estilos de vida tradicionales y con poca influencia de nuestros estilos de vida modernos. Entonces, el mapa que les muestro arriba fue más o menos el proceso de migración de las primeras poblaciones que llegaron a América,
que cruzaron por el estrecho de Bering y se piensa que solo el 1% de la población asiática fue el que llegó y colonizó América. Entonces llegaron por Norteamérica hace 14.000 años, se estima, y luego llegaron a Sudamérica. Y estas poblaciones, las más alejadas que les contaba, todavía preservan sus estilos de vida de caza, de recolecta, tienen altas tasas de reproducción, con una media de más de 4 niños en la vida de cada mujer. Presentan diferentes hábitos de higiene, ¿okay? No tienen jabones producidos como nosotros los tenemos, no usan antibióticos tan fuertes como los que nosotros usamos, y tienen una dieta muy alta en fibra, ¿okay? Cosas que está involucrado con la fisiología de su cuerpo. De hecho, estudios de microbiota previos, que no son vaginales, sino de piel y de intestino, han visto que hay un cambio en la microbiota y lo han asociado por estos estilos de vida. Entonces, bueno, como resumiendo un poco la cosa, todo este gradiente básicamente se puede encontrar porque llegan los indígenas, los españoles a América hace 500 años y comienza a haber un intercambio cultural, ¿okay? Que es lo que hace que nosotros podemos encontrar este gradiente, pero sobre todo en Amazonas los últimos 50 años es cuando han empezado a salir de las comunidades más alejadas buscando trabajo, otros estilos de vida, quizás educación, ¿okay? Y también por influencia de misioneros que entran a las comunidades a impartir religión, de investigadores, de servicios de salud pública, etc. Entonces aquí lo que pueden ver es justamente el gradiente en el que trabajamos, lo separamos en 3 grupos, los más alejados que están allá, que le llamamos low o bajo nivel de urbanización, los medium, que son los medianos, mediano nivel de urbanización, que son estos grupos que logran ir a veces a la ciudad y regresar, pero se mantienen viviendo en comunidad, y los indígenas, que ya viven en ciudad, pero que mantienen ciertas características de su propia cultura. Entonces, la hipótesis de este trabajo básicamente es que la diversidad tanto de bacterias como de BPH va a cambiar a lo largo del gradiente. ¿Okay? Nosotros pensamos que esta diversidad va a aumentar mientras más cerca estés a la ciudad. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estés a la ciudad, vas a empezar a consumir más antibióticos y esto va a alterar la microbiota, y sabemos que una microbiota alterada a nivel vaginal va a aumentar su diversidad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que esa es nuestra hipótesis. Por lo que el objetivo para probar esta hipótesis es determinar la estructura vaginal bacteriana y además de BPH en este gradiente de urbanización. Este es el diseño del estudio. Empezamos, bueno, esto fue una expedición de 8 días en el que viajamos por todo el río Orinoco en Venezuela y llegamos fuimos parando en diferentes comunidades, y lo primero que hacíamos era pedirle permiso al líder, aquí está, el líder de la comunidad, ¿okay? O capitán, como les llaman, como para hacer este estudio de investigación, aclarando siempre que las personas que no quisieran participar también podían recibir el beneficio de la consulta médica. Cuando uno hace este tipo de expediciones hacia adentro del Amazonas, no solamente puede cumplir el objetivo de sacar los datos para una investigación, sino tiene que obligatoriamente brindar servicios de salud, pues llegar hasta estos lugares donde nosotros llegamos no es fácil, es muy costoso. Entonces, de una vez, uno está obligado a brindar servicios de salud. Entonces, una vez que el capitán acepta, que por cierto aceptó en el 100% de las comunidades que visitamos, se le pregunta a la mujer si está de acuerdo o no participar. Todo esto se hace en una reunión con todas las mujeres de la comunidad y, por supuesto, nosotros llevamos un intérprete que hablara la lengua, en este caso es Piaroa. Las mujeres que quisieron participar tuvieron que firmar un consentimiento informado o poner la huella en caso tal de que no supieran escribir.
En total, se incluyeron en el estudio 29 y 82 amerindias o indígenas. 29 mestizas también fueron incluidas y estas se muestrearon en la ciudad. ¿Okay? Pues las mestizas no viven en las comunidades. Las mujeres recibieron una encuesta, ¿okay? En donde se les preguntaban pues, características de su salud, de su estilo de vida. Las mujeres fueron muestreadas en estos sitios que ustedes ven aquí, el cervix, que es la parte más profunda de la vagina, que es justamente donde se desarrolla el cáncer cervical y es donde está también el BPH. El introitu, que es la entrada de la vagina, que es a 5 centímetros de profundidad de la entrada, a nivel anal y oral. Estos dos resultados por ahora no se los voy a mostrar, porque ya sería mucho. Pero a estas muestras, que simplemente se basaron en un hisopado, con hisopos de algodón, se les diagnosticó el tipo de BPH con un kit que diagnostica hasta 25 tipos y también se caracterizó la microbiota, o sea, las bacterias. También se les extrajo sangre a estas mujeres y se diagnosticó VIH, sífilis, hepatitis, gonorrea, enfermedades o infecciones que hicieran que la mujer saliera del estudio. Entonces, al final, como criterio de exclusión, de 200 mujeres terminaron muestreándose 111 mujeres, ¿okay? Porque presentaban estas infecciones que muy bajo, por ejemplo, a nivel de VIH nada más una mujer lo presentó y ella ya estaba consciente de su infección y por cierto era mestiza. Otros criterios de exclusión era que hubieran tenido relaciones sexuales en las últimas 24 horas o hubieran tenido lavados vaginales las últimas 24 horas o estuvieran embarazadas, ¿okay? O estuvieran menstruando. Luego estas mujeres fueron clasificadas en 3 grupos según la comunidad de la que provenían, ¿okay? Por lo tanto, la comunidad fue caracterizada también. O sea, si tenían luz, si esa comunidad donde vivía tenía luz, si tenía agua, ¿okay? ¿Qué tanta influencia de la ciudad, como por ejemplo si había una organización política, si había escuelas, ¿okay? Si había baños, toda una caracterización a nivel de comunidad para ubicarlas en alto, mediano o bajo nivel de urbanización. Igualmente, a cada mujer se le hizo una encuesta para ubicarla a ella misma, ¿okay? En bajo, mediano o alto nivel de urbanización. ¿Por qué? Porque podría vivir la mujer en una comunidad muy alejada, pero ser la maestra de la escuela. Por lo tanto, de la comunidad es la única mujer que podía salir a la ciudad, ¿okay? A cobrar. Por lo tanto, esa mujer tiene unas características de urbanización mayores al resto de las mujeres. Por eso se hizo estas dos formas de separación, estas 2 aproximaciones. Entonces aquí pueden ver en dónde está Venezuela y el cuadrito que les muestro aquí fue la zona en el que muestreamos. En azul está la capital del estado Amazonas, que sería la zona de alto nivel de urbanización. Y hacia adentro, como pueden ver, aquí encontramos ya los ríos por donde viajamos y las zonas que están en amarillo, en verde, son las zonas más alejadas o de bajo nivel de urbanización. La anaranjada es zona de mediano nivel de urbanización. Y así luce el de alto nivel de urbanización, que a pesar de que es una ciudad y tiene semáforos, asfalto, tiene también ciertas características de pueblo rural, ¿okay? No estamos hablando de Nueva York. De hecho, pues la Ciudad de México también tiene características rurales en ciertas zonas, pero esto es como, pues en toda la ciudad se ven estas características. Y lo que ven al lado es una gráfica que pues un análisis de
componentes principales, que lo que muestra es cada punto representa las características de una comunidad en particular. Entonces los puntos verdes lo que ven son las comunidades que están más alejadas o de bajo nivel de urbanización y se separan de la mediana y de las dos que tienen altos niveles de urbanización. ¿Okay? Y aquí están, los vectores se muestran las variables que definen este gradiente. ¿Okay? A nivel de mujeres, cuando hacemos esto mismo, pero en vez de los puntitos ser las comunidades son las mujeres, lo que vemos es cuando se realiza la aproximación en donde la mujer se caracteriza de acuerdo al nivel de su comunidad, hay un solapamiento de las mujeres que están en el azul y en el naranja, que son en de alto nivel de urbanización y mediano. Y precisamente puede ser justo por lo que les decía, que aunque vivan en nivel bajo, puede tener altos niveles de urbanización individuales, por lo que al final se eligió este otro sistema basado en el gradiente o el propio nivel de urbanización de la mujer, dado que ven una separación de los grupos mucho más obvia, pues, y es de hecho significativa. Entonces el análisis, como ven aquí, básicamente el trabajo se dividió en dos, que fueron el capítulo 1 y el capítulo 2. En el primero ven que se hizo una tipificación de los tipos de BPH, se hizo una comparación a nivel de prevalencias, y luego beta diversidad, alfa diversidad, que ahorita se las explico, por sitio corporal, que esto no lo vamos a ver ahora, y características variables demográficas y de salud. Y por otra parte, a nivel bacteriano, se aplicó, pues, toda esta caracterización fue a base del gen 16S, que no sé si están familiarizados con él, pero justamente es el gen que nos ha permitido separarnos o independizarnos de los cultivos. Anteriormente lo que se hacía era cultivar las bacterias en placas de Petri, ¿okay? Y ver qué bacteria crecía de acuerdo al medio en donde fuera cultivado. El problema de esto es que no siempre podemos imitar las condiciones perfectas en las que una bacteria pudiera crecer. Entonces, este tipo de aproximación justo nos hace no tener que cultivar para conocer. Y lo que se hace es el gen que codifica para la ARN ribosomal, que es una molécula de ARN que justamente conforma los ribosomas. ¿Okay? Esta secuencia que está codificada en el ADN, lo que se hace es que se amplifica de acuerdo en la región que uno quiera trabajar. En este caso, aquí ven todo el gen del ARN y ven que está compuesto por 1600 pares de bases. Cada una de las regiones amarillas son las regiones variables, y lo bueno de este gen es que tiene regiones constantes, es decir, que entre especies no varía. Eso, lo bueno es que nos permite diseñar primers o ligos que se ajustan de la misma manera o calzan de la misma manera en diferentes especies, y entonces nos permite amplificar la región que nosotros queramos. En este caso nosotros amplificamos de la B1 a la B3, sería de aquí hasta aquí, y trabajamos con este pedazo de secuencia, ¿ok? Esta secuencia fue entonces secuenciada, ¿ok? En un centro de secuenciación nos enviaron ya las secuencias de cada una de las bacterias presentes en nuestra muestra, y esto nos permitió entonces hacer la comparación con bases de datos, ¿ok? Y entonces ver a qué se parece cada una de las secuencias para darle un nombre a esta bacteria, ¿okay? O a esta especie de bacteria. Aquí no entro mucho en detalles, pero bueno, lo que se hizo fue un alineamiento como para conseguir una región más grande de B1 a B3, y luego se hizo una transformación a, no sé si han escuchado hablar de los OTUs. ¿Okay? Los OTUs son unidades operacionales taxonómicas que nos permiten
como agrupar a secuencias que se parecen en un 97% como para decir, mira, estas secuencias son, vamos a llamarla como si fuera una especie en particular. Este trabajo que yo hice tiene un cambio en ese sentido y es que el concepto de OTU ya no lo usamos, ¿ok? En este trabajo, sino intentamos hacer o más bien usamos otro concepto que se llama Amplicon Sequence Variants o variantes de secuencias de amplicones, que si aquí en este grafiquito como ven, tenemos cada uno de estos puntitos representa lo que sería una secuencia, ¿ok? Y el tamaño representa la abundancia de esa secuencia en particular. Lo que tenemos acá es que si clasificamos como OTUs, todas estas secuencias entrarían dentro de un solo OTU, ¿ok? Y aquí este grupo de secuencias entran dentro de un solo OTU porque son 97% similares. ¿Okay? Lo que nosotros hicimos fue que usamos otro algoritmo que lo que hace es que toma en cuenta la abundancia de la secuencia con más frecuencia para decir esta es la secuencia que realmente es. El resto de las secuencias que se parecen tienen X probabilidad de que sea por error proveniente de la secuenciación y no por variabilidad genética original, de la secuencia original. ¿Okay? Entonces, este tipo de aproximación lo que va a tener de diferente así inicialmente es que vamos a encontrar una cantidad de especies o ASVs mucho menores que la cantidad de OTUs que uno encuentra, incluso a nivel de un orden de magnitud menor. Entonces, pero lo que sí se piensa es que se está llegando, o es una aproximación mejor, a conocer realmente cuál es la secuencia que pertenece a X bacteria. ¿Okay? Aquí comenzamos ya con los resultados. Estamos viendo que los niveles en el gradiente de anemia, de los niveles de mujeres que amamantan y de presencia de parásitos intestinales en el gradiente son bastante, o sea, varían, ¿okay? Y en general son bastante altos, ¿okay? Como ven acá. Y todas estas variables que se listan aquí son variables que aumentan con el nivel de urbanización. Antibióticos, el uso de duchas vaginales, el uso de cigarrillo, la obesidad, el consumo de comida procesada y el nivel de urbanización. Pero hay otros factores que se reducen como el nivel de parásitos intestinales y el cultivo, el que tú seas agricultor. Pues sí, en la ciudad no se observa tanto eso como en las comunidades. Entonces encontramos que la prevalencia a nivel de BPH es súper alta, cerca del 74%, cuando normalmente encontramos prevalencias de 50% en otras poblaciones del mundo, ¿okay? 50, 40%. Estas son súper altas y como pueden ver, no varían de acuerdo al grupo. ¿Okay? Cosas que nos llamó la atención. Quizás pensábamos que estas mujeres iban a tener menos BPH por quizás sus patrones de relaciones sexuales con menor frecuencia, son en comunidades monógamas, ¿okay? En cambio en mestizos, a pesar de lo que se puedan mostrar en las encuestas que respondieron, sabemos que igual pueden tener patrones diferentes. ¿Okay? Sin embargo, justamente es un tema bastante tabú en el que cuesta hacer conclusiones definitivas porque las mujeres no siempre quieren contestar, ¿okay? O no contestan siempre la verdad. Este gráfico también muestra prevalencias, pero en este caso nosotros separamos a las mujeres que presentan solamente tipos de alto riesgo de BPH, solamente tipos de bajo riesgo y aquellas que presentan ambos tipos de BPH, de bajo y de alto. Y lo que se puede ver es que en estos tres grupos de
indígenas, de amerindios, la cantidad de mujeres que presenta solamente tipos altos de BPH es mucho mayor, ¿ok? Al que presenta de solo bajo o ambos tipos. Y en el mestizo no se ve esa diferencia, se ve que más o menos todas son iguales. Esto se puede ver, lo que lo que pensamos es que justamente puede ser debido al patrón de conducta sexual. En el BPH de bajo riesgo desaparece muy rápido. Solamente aquellas mujeres que tienen relaciones o tienen altas tasas de cambio de parejas sexuales tiende a tener BPHs de bajo riesgo, porque siempre está en contacto con otra pareja que le transmite el BPH de bajo riesgo, ¿okay? Por lo tanto, por esa razón pensamos que en mestizo los BPHs de bajo riesgo son un poco más elevados que los de comunidades indígenas, pero tampoco, como les decía, tenemos datos duros para afirmar esta hipótesis. Esto que muestro aquí es un heat map que básicamente lo que muestra es la prevalencia de cada uno de los BPHs, ¿okay? Y los BPHs están organizados según un árbol filogenético que fue generado extrayendo del PABE, que es la base de datos de BPHs solamente, la región L1 del gen del BPH. Se alineó y se generó este árbol donde las ramas que están más cercanas significa que son las secuencias más parecidas. ¿Okay? Y lo que se ve aquí, que los BPHs dominantes o los más comunes en cada uno de los grupos, porque cada una de estas columnas o filas corresponde a un grupo diferente, son el de 18, el BPH 18, que es de alto riesgo, y el BPH 39. El BPH 18 está presente en las vacunas, esa es una gran ventaja, a pesar de que estas mujeres, en Venezuela en general no se usa la vacuna, pero es muy interesante que en el BPH 39, que es de alto riesgo y en estas poblaciones está súper alto, es un BPH que no está casi presente en el mundo. Y el hecho de que no esté presente en el mundo ha hecho que no se haya incluido dentro de las vacunas. Entonces, en el momento en que lleguen estas vacunas hasta allá, pues eso va a ser un tema que habrá que considerar, pues no estarán protegidas con este tipo que es altamente prevalente. Esto que les muestro aquí es una representación de alfadiversidad. ¿Okay? El alfadiversidad básicamente lo que te dice es qué tan diverso a nivel de el número de especies y abundancia de estas especies es una comunidad en particular. ¿Okay? Y lo que se muestra aquí es que los mestizos tienen una diversidad alfa mucho mayor, significativamente mayor, que el grupo de bajo y de mediano en nivel de urbanización. ¿Okay? Y esto, las letras representan, es una manera de representar si estadísticamente un grupo es diferente a otro. Las letras diferentes hablan de diferencias significativas. Las letras iguales hablan de que no hay diferencia, entonces B y B no tienen diferencia estos dos grupos, ni este grupo con los A de acá. Pero los A con el B sí. Ok, entonces esto es una de las primeras hipótesis que realmente estamos comprobando. Sí, los mestizos, que además de ser mestizos, quiero decir que hay un cambio de etnia, no estamos hablando de solamente indígenas, y además viven en la ciudad, tienen altos niveles o mayor diversidad de BPHs. Y esto lo esperábamos porque los mestizos no solamente tienen diferentes estilos de vida, sino que están mucho más en contacto con el resto del mundo. Un mestizo viaja de Amazonas a Caracas, incluso puede viajar a otros países. ¿Okay? Y esto hace que pueda tener contacto, incluso sexual, con otras poblaciones del mundo y trae a su comunidad diversidad. ¿Okay? Por lo tanto, esto sería como un reflejo de esta dispersión que puede tener el mestizo en el mundo.
A diferencia de los indígenas, que más bien prefieren mantenerse siempre dentro de sus comunidades. Y la gráfica de al lado habla de la beta diversidad, que más bien lo que habla es qué tan diferente es cada punto de esto que ven aquí es en la diversidad o la comunidad de una mujer. Entonces, mientras más alejados estén, por ejemplo, esta mujer que está aquí, está muy alejada de esta otra mujer aquí. Por lo tanto, son mujeres que presentan composiciones de BPH muy diferentes. Y lo que se ve es que la mediana, que está aquí, a pesar de que parece aumentar también a lo largo del gradiente, esto no logra ser significativo, pero sí podemos hablar de también una tendencia que va en aumento a nivel de beta diversidad a lo largo del gradiente. Ok, entonces aquí este es un resumen. Ahorita voy a hablar ya de las bacterias. Okay. En este resumen básicamente lo que tengo es el número de secuencias que nos generaron después de la secuenciación. Aquí está el cervix, el número de secuencias, y el número de ASVs, que es como decir el número de especies que se encuentran. Entonces, por ejemplo, la mediana por muestra va a ser cerca de 9 especies de bacterias en cada mujer. O sea, a nivel vaginal solo tenemos, o estas mujeres tienen, 9 especies de bacterias por mujer. ¿Ok? Entonces, pues es un número bastante bajo que llama la atención, pero es así son los ecosistemas monodominantes o con baja diversidad. Aquí, este gráfico representa, es un gráfico de beta diversidad que también les decía qué tan diferentes son las composiciones, en este caso de dos grupos, los indígenas y los mestizos. Los indígenas son los rojos y los mestizos son los azules. Y lo que se ven es que las elipses, que básicamente reúnen el 90, marcan un intervalo de confianza del 95%, de la distribución de estos puntos, están separadas, y esta separación es significativa, por lo que podemos decir que ambos grupos presentan composiciones bacterianas significativamente diferentes. Sin embargo, cuando esto lo analizamos a lo largo del gradiente, esta significancia se pierde. Estos tres grupos, que son verde, naranja y azul, no muestran una diferencia significativa, pero sí el grupo naranja, que es el de mediano nivel de urbanización, con el de mestizo. Esto nos ha causado un poco de dolor de cabeza porque no sabemos bien por qué el mediano y no más bien el de bajo nivel de urbanización se diferencia con el mestizo. Pero igual lo pudiéramos atribuir a la aproximación de separación de estos grupos que nosotros usamos y las variables que se eligieron para separarlas. Pero lo que sí parece es que las composiciones de bacterias son diferentes con los mestizos, pero no dentro de los indígenas. Esto es a nivel de alfa diversidad, y lo que se ve es que también hay una tendencia en aumento hasta llegar a mestizos, de la diversidad. Aquí está en rojo todas las amerindias, y se ve que la mediana, que es esta barra de acá, está más baja que en los mestizos, pero no significativamente. Cuando vemos a nivel de qué bacterias son los que quizás están haciendo esta separación, cada uno de estos cuadritos que ven aquí representa una bacteria diferente, que se vio significativamente más alta en algún grupo. Y como ven, si lo vemos así para no entrar tan en detalle en cada uno, la barra azul representa a los mestizos, y en los mestizos casi siempre vemos que hay un aumento. En esta bacteria hay un aumento significativo del mestizo con otros grupos, respecto a otros grupos. En esta también, en Prevotella, en Shuttleworthia, en Mobilincus y en Rickettsiales. Esta diferencia, y estas bacterias en particular, todas las que les nombré, están asociadas a
a que puedan crear un ambiente de vulnerabilidad para la entrada de otros patógenos. ¿Ok? Por lo tanto, no vemos que sean bacterias tan positivas que tengan el que se hayan encontrado en mestizos. O más bien estamos viendo que los mestizos son poblaciones quizás más vulnerables a infecciones. Y esta que está aquí, Brevibacterium linens, es algo muy curioso que justamente la encontramos en abundancias relativas en mestizos que en el resto de los grupos. ¿Okay? Aquí está baja, pero pues tiene una alta variabilidad. Significativamente, más bien está más baja que en grupo alto y mediano nivel de urbanización. Esta bacteria poco se ha descrito a nivel vaginal, pero pues valdría la pena estudiarla más a profundidad para ver qué efecto, cuál es su protagonismo dentro del ecosistema de la vagina. Esto que ven aquí es un bar plot como un resumen de las bacterias que se encontró por mujer. Cada una de estas barras representa una mujer. Eso quiere decir que la primera barra, la primera mujer que está dentro del grupo bajo, nivel de urbanización, está dominada casi toda, bueno, está dominada más bien por Lactobacillus iners. ¿Okay? Y así cada una de las mujeres tiene una composición diferente, ¿okay? En donde hay algunas que tienen dominancia de Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que a veces la ponen como buena, otras veces como no tan buena, pero en general se ha asociado en que crea ambientes de vulnerabilidad vaginal. ¿Okay? Pero no se ve una diferencia significativa aquí en este tipo de composiciones de alguna bacteria sobre la otra, por lo menos a simple vista. Pero como son ecosistemas tan complejos, lo que se hace es que hay una técnica justo para agrupar a mujeres que tengan ciertas características de composición similares a otras. ¿Okay? Entonces, en este gráfico que ven aquí, también es un heat map y cada una de cada columna, que no se ve la columna, pero aquí hay una columna, es una mujer, otra columna es otra mujer. Todas estas mujeres que se agrupan aquí tienen características de alta abundancia de Lactobacillus iners. El siguiente grupo son mujeres que tienen altas proporciones relativas de Gardnerella vaginales. Y así, con esta técnica lo que nos permitió agrupar a las mujeres en 4 grupos, ¿okay? De acuerdo a la dominancia en ciertas bacterias. Y aquí están estos 4 grupos. ¿Okay? El primer grupo, que es Lactobacillus iners, que es el más abundante, el que domina o el que más mujeres hay aquí en este grupo, básicamente está dominado por Lactobacillus iners. Entonces, dentro de todas las variables que vimos asociados, que estudiamos como para tratar de entender qué es lo que por qué unas mujeres pueden tener Lactobacillus iners o otras pueden tener otro tipo en composición, nada más 2 nos salieron significativas y uno es que la mujer en general que tiene Lactobacillus iners, ¿okay? Que sería el primer grupo, y Gardnerella vaginalis tienden a ser mujeres que trabajan con la tierra, ¿no? Gente que que cultiva, ¿okay? Que produce sus propios productos. ¿Okay? Y otra característica que lo vimos asociado, pero ahora con una disminución de estas 2 bacterias, es la presencia de vaginosis bacteriana o infección vaginal, ¿okay? Que más bien está asociado con aumento de Schutter-Wolffia y Schneithia sanguinegens. Estos 2 grupos de mujeres normalmente las mujeres mestizas son los que en general tienen estos 2 grupos. Por lo tanto, las mujeres mestizas son las que estarían también otra vez más en vulnerabilidad de presentar infecciones. Y las mujeres que practican más agricultura o de bajo nivel de urbanización, las que tienen un ecosistema quizás más estable. ¿Okay? Aquí lo que vemos es estos 4 grupos que les digo, y en bajo nivel de urbanización lo que vemos es que el tipo de comunidad bacteriana vaginal que más domina es el de
dominantes en Lactobacillus inners, como les decía. Y en los otros parece estar como mucho más variable, no hay una diferencia significativa de algún tipo de comunidad sobre otro. ¿Okay? Y ya para terminar, aquí tenemos los valores de alfa diversidad de bacterias, si una mujer está infectada o no por VPH. ¿Okay? Y lo que vimos es que la mujer puede o no estar infectada, pero igual va a tener niveles de diversidad bacteriana igual. ¿Okay? No vimos ningún cambio. Pero lo que sí vimos es que aquellas mujeres que son positivas, bueno, en este caso, aquellas mujeres que son negativas tienen cierto aumento de ciertas bacterias. ¿Okay? Y las mujeres que son positivas, en este caso para solo alto riesgo, tienen una mayor prevalencia, una mayor abundancia relativa de Prevotella amni, ¿okay? Que es una bacteria asociada, en otros estudios asociado también a presencia de infecciones presencia de infecciones. Y también las mujeres que presentan VPH 16, que es un VPH muy importante, responsable importante de desarrollo de cáncer de cuello uterino, también tiene una Prevotella. En este caso no llegamos a saber qué especie de Prevotella, pero hay una Prevotella significativamente más abundante que en mujeres que no presentan este VPH 16. ¿Okay? Entonces ya con esto terminamos. Aquí como que reúno todas las conclusiones más importantes. La prevalencia en las mujeres en general es alta, pero no hay una diferencia entre los diferentes tipos en los grupos. Las amerindias muestran alta prevalencia de infecciones solamente de alto riesgo. ¿Okay? Las mujeres la microbiota cervical básicamente está dominada por Lactobacillus inners, ¿okay? Pero también hay grupos que son diversos. Básicamente tenemos esos dos grupos, el dominado en Lactobacillus inners y diversos. ¿Okay? Y ambos grupos en literatura sí han mostrado que están asociados a vulnerabilidad, ¿okay? O a un aumento en el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Y esto básicamente lo que quiere decir es que esta población sí es una población vulnerable que hay que habría que atender, pues, que habría que estudiar más a profundidad. También vimos que hay una tendencia no significativa de un aumento tanto de la diversidad de VPHs como la diversidad de bacterias, y que las amerindias o las indígenas y los mestizos no muestran una diferencia significativa. Ellos sí muestran una diferencia significativa, pero no dentro del grupo del gradiente, ¿okay? Tanto en alfa como en beta diversidad. Y bueno, y las palabras finales, que justamente es lo que les había mencionado, que estos dos grupos de comunidades bacterianas que vemos en estas poblaciones son justamente los relacionados a mayores riesgos en infección de otro tipo de patógenos, por lo que hay que tener esfuerzos o aplicar esfuerzos adicionales en este tipo de comunidades. Para cerrar, es importante pues agradecer a toda esta gente que se ve acá, que fueron parte importante de los responsables para que esto fuera posible. Dentro de esto están incluidos fisiólogos, antropólogos, justo que nos ayudaron a hacer el diseño de las encuestas, médicos, técnicos de laboratorio, y parte importante de este trabajo fue desarrollado aquí, o sea, la parte más intelectual y de escritura del trabajo, aquí en la UNAM. Yo estuve haciendo una estancia en el laboratorio de genómica ambiental del doctor Luis David Alcaraz, ¿okay? Y pues allí estuve desarrollando gran parte del trabajo, entonces también merece un agradecimiento. Y por supuesto a todo el laboratorio de él, que también todos los estudiantes de su laboratorio que me ayudaron un montón. Y bueno, a la gente en Puerto Rico, mis financiadores en Puerto Rico y en Amazonas también, y a la Universidad de Nueva York, que
que es de donde está mi tutora, que fue también una universidad que aportó mucho al trabajo. Okay, aquí finalizo mostrando unas imágenes de los lugares muestreados. Aquí estamos, esto es el río de una comunidad de mediano acceso. Aquí están las hamacas donde dormíamos en una de las comunidades. Esta es una de las reuniones pequeñas que hicimos con las mujeres de una comunidad de cerca de 50 personas. Este es el motorista, una de las médicos, otro de las médicos, bueno, motorista y cocinero y que hacía de todo un poco, y técnico de laboratorio. Aquí tenemos unos pasantes ayudándonos. Esta es una comunidad de bajo acceso o de bajo nivel de urbanización. Y aquí pues haciendo diagnósticos también de malaria, que esa zona es de alta incidencia de malaria. Y esto es de mediano nivel de urbanización y la gente afuera esperando en el pequeño ambulatorio que tenían. Esto es una comunidad de bajo nivel de urbanización. Esto es mediano, un ambulatorio aquí esperando. Esto fue como un pequeño laboratorio que improvisamos en una comunidad de bajo acceso. Aquí estamos realizando encuestas, el viaje en el río y pues parte aquí unas fotos como para que se imaginen un poco cómo fue. Y ya, con esto finalizo. Si tienen alguna pregunta, duda, pues estoy abierta. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el muestreo? El muestreo en Río fueron 8 días, pero también estuvimos varios días, cerca de unos 15 días muestreando en la ciudad. Sí, se hacía un llamado público, ¿okay? Y la mujer que asistiera se invitaba y si no, pasaba de una vez igual a consulta. Sí. Los resultados fueron entregados también en las manos de cada mujer, después de cierto tiempo, de 2 meses después de analizar sus resultados, sus citologías. Y para eso se hizo entonces una segunda penetración, como para buscar a las mujeres, entregárselos y hacerlo como un seguimiento. ¿Sí? La prevalencia del VPH era igual en los amerindios, independientemente de su presentación. Correcto. ¿Podrías sugerir que tuvieran como algún perfil genético que los hiciera más vulnerables, que explicara más que su sistema de la naturaleza? Sí, fíjate que justamente la prevalencia era igual, pero cuando lo ves a nivel de prevalencia de solo los tipos de alto riesgo, ahí sí vimos que era diferente. Y esto también puede tener ese motivo, ¿no? Que puede haber diferencias a nivel genético que los estén haciendo más vulnerables a mantener solo tipos de alto riesgo. Pero sí es correcto, justamente hay varios estudios que tratan justo de ver si esta vulnerabilidad a ciertos tipos de VPH tienen que ver con su componente genético. Nosotros no pudimos hacer nada que tuviera que ver con la genética de ellos porque atravesar por los permisos de bioética, sobre todo en este momento en Venezuela, es un problema. Ellos son ahorita una población muy protegida y más bien si ves los artículos que hay en este momento disponibles, casi todos son de Brasil o México, pero de Venezuela no hay. Entonces, ¿cómo diferenciaron indígena y mestizo? La diferenciación indígena y mestizo fue subjetiva, ¿okay? Fue basado en ciertos parámetros que nosotros establecimos previamente. Una mujer indígena nosotros la definimos como aquella que tuviera 2 papás que se definieran como que la mujer dijera como que sí, ellos son indígenas, que la mujer tenía que hablar la lengua, tenía que vivir en la comunidad o hablar la lengua y vivir fuera de la comunidad, pero identificarse como tal. Normalmente los indígenas son muy orgullosos de su cultura y entonces no dudan en decir que lo son. Entonces allí puede haber un sesgo, es una limitación de este estudio, pero es la manera como que más vimos que podíamos acercarnos justo a separar a los indígenas de los mestizos. Sobre todo porque, como mencionaste al inicio, ¿no? Un estudio de Ravel, que sale ahí blancos, negros, indígenas, hispanos. Exactamente, hispanos y asiáticos. Esta clasificación de Ravel fue basada también en sí,
en autoconsideración, en las encuestas, ¿tú qué te consideras? ¿Asiático o negro? Esto tiene, pues, tiene... Porque justo en ese estudio como que queda que la raza es importante, pero quizás, o sea, sí, pues, no sé si es importante o no definir la raza ahí, pero más bien los hábitos de vida asociados. Exactamente. Porque sí. ese estudio, ¿son negros de África? No creo. No, son todos estadounidenses. Exacto, ¿no? O chinos, gringos. Exactamente, pero todos son estadounidenses. Lo que no sabemos es que dentro de, aunque sean todos estadounidenses, tú puedes ser negro y tener un estilo de vida diferente solamente porque adquieres una cultura de... Y en Estados Unidos se ve mucho esa separación de razas y cómo mantienen una cultura un poco separada al resto. O los mantienen. Sí, y eso es como una limitante justo de esto, porque realmente no sabemos a ciencia cierta si esta diferencia es por tipo, o sea, si es genética o es de estilo de vida. Y lo que estamos viendo justamente en esto es que parece ser una mezcla de ambas. No se podría decir es una o la otra, parece haber influencia de ambas. O sea, y esta predisposición esencialmente es si te defines como indígena o si te defines de algún grupo, ¿no? Como que varían los hábitos que tengas, pero mi pregunta sería como, ¿se nota más en gente que se define de algún grupo en particular la forma en la que su microbiota cambia? ¿Es mucho más rápido, mucho más sensible su microbioma para... Ya creo que no la capté. Sí, a lo que me refiero es, la gente de ciudad parece que tiene un microbioma mucho más diverso. Sí, la gente de ciudad y mestizos. Y dices que vivan en ciudad, pues no sé, Sí. o sea, los hábitos que tengas alrededor de vivir, ¿no? De tu entorno de vida. Y supongo que lo vieron más con las personas que salían de las comunidades y iban a ciudad, ¿no? O sea, por cierto, había mucha gente que salía de sus pueblos un buen rato a la ciudad. No había tanta gente, pero sí había algunos. Si ese fuera el caso, esa mujer quizás fuera más bien de alto nivel de urbanización. Que justamente nosotros inicialmente tratamos de hacer la clasificación a nivel de comunidad y nos dimos cuenta como que no todas las mujeres se comportan como su comunidad, entonces decidimos hacerlo a nivel individual. ¿Cómo se comportaban? Es decir, Sus perfiles. Pues que justamente esos perfiles ahora ya no están en bajo nivel de urbanización, sino te pasamos ahora a alto. Entonces se comportaron como aparece en alto. En alto podía estar una mujer de una comunidad baja como de alto. esa es mi pregunta, ¿no? Sí. Es más, o sea, como que depende más de tus hábitos y tu entorno Que decides si indígena o mestizo. O sea, no es un indicador, o sea, yo sé Sí. que van a preocupar. Porque tienes el control, digamos, gente que no Sí. sale y gente que sale una vez. Sí. Sí, pero igual para moverte tienes que no solamente salir varias veces, sino tienes que tener muchas otras características que te hagan ver como de alto nivel de urbanización. Y esto puede ser que consumas comida procesada porque tú te trajiste tu alimento para acá. Pero la verdad que aunque estés, la pregunta tuya, que sería que aunque estés lejano, tienes una microbiota parecida a las que están en la ciudad, por estilo de vida. Sí. Y hay estudios como como el que tú hiciste en Sí. Estados Unidos, México, por ejemplo, en el que se haya visto pues, que también que hayan evaluado el perfil genético, que justo... Sí, que es lo que no se ha podido acá. Solamente a nivel de perfil genético sí, pero de microbioma vaginal no hay. No hay, hay muy pocos estudios y en México no hay. Sería algo bien interesante porque aquí pues hay un montón de etnias en que muchas se han mantenido así a lo largo de las generaciones sin mezcla. Hay muchos mestizos y estaría muy interesante poder hacerlo algo acá. Sí. Pues no sé si haya otra. Y pues, Dani, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Con eso terminamos las sesiones, ¿no? Digo, ya las asociaciones de invitados. Pues ahí quedan los videos, evidentemente, por si quieren borrarlos, ¿no? Y pues nos vemos pronto. Gracias.